gracias a Dios por poder compartir pues, lo que Dios pone en mi corazón. Y hoy me gustaría compartiros sobre la sabiduría, ¿no? Y quiero empezar por Deuteronomio 17, ¿no? En Deuteronomio todavía la tierra prometida no había sido conquistada, ¿no? Pero ya Dios les dio unas leyes y unas normas al pueblo de Israel, ¿no? Digamos que el Señor, es que el Señor sabe con certeza lo que va a suceder, ¿no? Y dice en Deuteronomio 17, 16, dice, pues da una serie de normas y de leyes, pues sobre por ejemplo, los esclavos, sobre los diezmos, sobre los levitas, sobre lo que había que hacer en el templo, y también todavía el pueblo de Israel no tenía rey, no tenía ni territorio, andaba todavía por el desierto, y le da unas leyes, unas normas sobre cómo deberían de comportarse los reyes. Y aún no tenían reyes, aún no tenían territorio donde asentar su cuerpo. Y ya el Señor le dispuso de que tendrían en un futuro reyes, ¿no? El Señor va por delante siempre. Dice, por eso el rey no deberá de adquirir caballos. Tampoco deberá tener muchas mujeres. El rey dice que no debería tener, o sea, cuando dice muchos caballos se queda ahí, pues se refiere a caballos, carros de combate, a no ser ostentoso, ¿no? Dice, tampoco deberá tener muchas mujeres, para que no se descarríe. Ni adquirir grandes cantidades de oro y plata. Cuando el rey tome posesión del poder, mandará que se le haga una copia escrita sobre estas enseñanzas. Siempre tendrá esta copia consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a reverenciar a su Dios y para que no se aparte de estos mandamientos. Pues hasta ahí lo tenemos claro, ¿no? Ahora me paso a Primero de Reyes 3, que nos habla de Salomón. Nos habla de Salomón. Si el Señor viniese esta noche en sueños a vuestra vida y os dijera qué es lo que más queréis, decidme qué es lo que queréis, que yo te lo voy a dar. Si el Señor apareciese y os dijera eso, ¿qué le pediríais? Eso lo que dais para vosotros, ¿no? No, creí que me habéis dicho algo. Todos conocemos a Salomón, hijo de David. Yo creo que aquí todos conocemos a Salomón, no somos poquitos, ¿verdad? Todos conocemos. ¿Tú conoces a Salomón, no, Pablo? Hijo de David, dice que cuando fue nacido de Betsabé y de David, dice que cuando Salomón nació, dice que el Señor amaba a Salomón. Y Dios le prometió a David que él no iba a hacer el templo, que el templo lo haría su hijo Salomón. Entonces cuando Salomón muere David, llega al trono y dice aquí en Primera de Reyes 3, Salomón amaba al Señor y cumplía las leyes establecidas por David su padre. Aun cuando él mismo ofrecía sacrificios e incienso en los lugares altos, e incluso iba a Gabaón para ofrecer allí sacrificio, porque aquel lugar alto
era el más importante, en el que se ofrecía holocausto. Y Salomón ofrecía 1000 holocaustos. O sea, Gabeón, antes Conchi habló de los montes, ¿no? Dice que allí se iba a adorar a Dios. Y este monte era el monte donde Moisés hizo el primer holocausto, donde puso el primer altar para adorar a Dios, ¿no? Y Salomón, desde Jerusalén, iba a Gabeón. Había una distancia grande. Y dice que ofrecía hasta 1000 holocaustos al día. Eso era amor por el Señor. 1000 holocaustos son 1000 animales que tienes que matar, sangrarlos, quemarlos, ofrecerlos. Eso era mucho amor por las cosas del Señor. Salomón amaba a Dios. Dice, una noche en Gabaón, el Señor se le apareció en sueños a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Salomón respondió, tú trataste con gran bondad a mi padre, tu siervo David, pues él se condujo delante de ti con lealtad, justicia y rectitud, corazón para contigo. Por eso lo trataste con tanta bondad y le concediste a un hijo suyo que se sentara en su trono, como ahora ha sucedido. Señor y Dios mío, me has puesto para que reine en lugar de David, mi padre, aunque yo soy un muchacho joven y sin experiencia. David tendría aproximadamente unos 19, 20 años. Salomón murió con 60 años, su reinado duró 40 años, a 60 le quitamos 40, supongamos que llevaba un año o dos reinando, pues tendría 18 o 19 años. Por eso dice que él era un muchacho joven y sin experiencia, como hemos sido nosotros, cada uno de nosotros. Como muchas veces nos pasa hoy en día, nos falta experiencia para afrontar cierto tipo de problemas, de retos, de dificultades, sobre todo aquello que viene de parte del enemigo, que quiere destruir nuestra vida. Porque el enemigo está siempre intentando de destruir todo lo que el Señor ha construido en nuestra vida. Van a venir problemas, van a venir circunstancias en las que tú no buscas, pero el enemigo, por no pronunciar el nombre de ese enemigo, que intenta hacerte la vida un poco más difícil. Y tenemos que tener la actitud de Salomón en aquellos momentos. Él se consideraba débil, se consideraba joven, era joven, pero sin experiencia. Muchas veces vienen a nuestra vida cosas que no podemos afrontar. Entonces tenemos que pedir al Señor, declarar al Señor, no pedir, declarar al Señor que no somos capaces de solucionar cierto tipo de problemas y pedirle que lo solucione. Y le dice, soy un muchacho joven y sin experiencia. Dice, pero estoy al frente del pueblo que tú escogiste. Un pueblo tan grande que por su multitud no puede contarse ni calcularse. En aquellos entonces Israel era el pueblo más poderoso que había. David, su padre, había llegado a conquistar todos los territorios que había a su alrededor y había establecido, tanto política como económicamente, había establecido un reino estable en el cual ya David, al final de sus días, pues no llegó a establecer, no tenía guerra, vivía tranquilamente y eso lo heredó todo Salomón. Salomón reinó 40 años totalmente despreocupado de guerra y despreocupado de todo tipo de problemas con otros vecinos. O sea, que lo tuvo fácil. Dice, entonces Salomón le dice, mira, soy joven y sin experiencia, Dios mío. Dice, pero tú me has puesto al frente del pueblo, el que tú me escogiste. Muchas veces, por ejemplo, a mí me pasa, me pone al frente a dar una palabra para otras personas
Y yo nunca en mi vida pensé que podía estar aquí delante, porque soy una persona cortita, una persona vergonzosa, que me corto enseguida. Y nunca pensé que iba a poder estar aquí hablando a vosotros sobre estos asuntos, ¿no? Pues Salomón decía: Dios mío, tú me has escogido, yo soy un chaval sin experiencia. Mira, lo único que te pido, dice, dame pues un corazón atento para poder gobernar a tu pueblo, dice, y para distinguir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién hay capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan numeroso? Él le pidió que le ayudase a gobernar, que le ayudase a salir de ese problema, porque para Salomón sería si él realmente quería a su pueblo, estaría preocupado. Y él sabía que el Señor le había dicho a David que él sería el que haría el templo del Señor. Y un chaval joven pues no sabe todas esas cosas que debe emprender. Y él le decía al Señor: ayúdame, Dios, ayúdame. Y le dijo una cosa muy importante: ayúdame a distinguir entre lo bueno y lo malo. Ayúdame a entender, a distinguir entre lo bueno y lo malo. Nosotros, cuando conocemos al Señor, dice en Efesios, al principio de Efesios, que somos sellados por medio del Espíritu Santo. Pasamos a conocer lo que es la verdad. ¿Qué es lo que es la verdad? Dice en Juan 14, 6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo mismo le dijo a Pilato. Cuando Pilato le dijo: ¿qué es la verdad?, le dijo a Jesús. Porque Jesús le dijo: conoce la verdad, y la verdad es Jesús. Lo bueno y lo malo. Una vez que conocemos a Jesús, que conocemos la verdad, Él nos hace ver lo que realmente es lo bueno y que realmente es lo malo. Nosotros, por ejemplo, mentir para mí no era pecado. Yo no me sentía mal por echar un embuste. Yo no me sentía mal. Pero desde que conocí al Señor, desde que el Señor tocó mi corazón, yo echaba una mentira, y aún lo he hecho. Ahora, después de casi 30 años que he conocido al Señor, y que oro, y que busco, y que leo, y que voy, y que estoy, no digo que mienta, pero que en mi recorrido he mentido. Pero te sientes mal, o hace cualquier tipo de cosas que antes no le damos más importancia, y ahora sí se la damos, porque sabemos que no agradamos al Señor. Y Salomón le pidió sabiduría y que distinguiese entre lo bueno y lo malo. ¿Qué fue lo que le respondió el Señor? Dice: el Señor le agradó que Salomón le hiciera esta petición. Y le dijo: porque me has pedido esto, y no me has pedido una larga vida, ni me has pedido riqueza, ni la muerte de tus enemigos, sino inteligencia. Voy a hacer lo que me has pedido. Yo te concedo sabiduría e inteligencia, como nadie ha tenido antes que tú, ni la tendrás después de ti. Además, te doy riqueza y esplendor, cosas que no pediste, de modo que en toda tu vida no habrá otro rey como tú. Y si haces mi voluntad y cumples mis leyes y mandamientos, como hizo tu padre David, te concederé una larga vida. Vemos Salomón en su primera etapa de joven. Como ya sabemos, Salomón fue la persona fue y aún lo es, está considerado actualmente como la persona más sabia del mundo. En aquel entonces dice que superó a los egipcios y a los orientales. Los egipcios en aquel entonces era el top, era lo más de la sabiduría en conocimiento, en la medicina, sobre todo en la medicina, y eran considerados los más sabios. Llegaron a construir las pirámides, por ejemplo, que aún todavía no se conoce el secreto de cómo se han construido las pirámides.
y muchísimos inventos que hicieron que hoy en la actualidad, pues con la tecnología que tenemos, que es difícil llegar a hacer lo que hicieron ellos. Dice, Dios concedió a Salomón mucha sabiduría e inteligencia, una comprensión tan abundante como la arena que está en la orilla del mar, hasta el punto que la sabiduría de Salomón sobrepasó la de los egipcios y los orientales. Fue más sabio que ningún otro hombre. Pronunció 3000 proverbios. Compuso 1005 poemas. Habló acerca de los árboles, de las plantas, desde el cedro de los Líbanos hasta la hierba que crece en las paredes. También habló sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y los peces. De todas las naciones y los reinos de la tierra, donde habían oído hablar de su inteligencia, venían para escucharlo. Vino la reina de Saba, que vivía más allá de Mesopotamia, incluso mucho más allá de Egipto. Tenía que cruzar Egipto, tenía que cruzar el Nilo. Y fue, dice, que precisamente a escuchar de su palabra. En la primera etapa de Salomón, ya habiendo adquirido esa sabiduría que venía de lo alto, que Dios se lo había dado, dice que lo primero que escribió fue el Cantar de los Cantares, que es un libro sabio, que habla sobre la relación. Cuando él habla, parece que está hablando de una novia, pero habla de la relación que él tiene con el Señor. Y eso se describe, no quiero explicar esto, pero porque se me va a hacer largo, pero la estrella de David habla de esa unión entre el hombre y el cielo. Dice que la estrella de David son dos triángulos, uno que mira hacia arriba y otro que mira hacia abajo. Dice que llegó a ser tan sabio, esto ya no viene en la Biblia, y la estrella de David tampoco hace referencia en la Biblia. Lo que pasa es que Salomón la adquirió de otra sabiduría, lo adquirió de otra sabiduría, no me voy a contar porque si no ya más largo todavía. Y dice que la puso en el escudo que él tenía cuando luchaba contra los filisteos. Y que Salomón dice que la adquirió y la puso en un sello, el sello de Salomón. Por eso a la estrella de David se le llama también sello de Salomón. Y sellaba los documentos oficiales del reino, los sellaba con ese anillo. Y dice la lengua que ese anillo, que esto es ya una hipótesis, que el mismo arcángel Miguel le dio ese anillo, ese sello de Salomón, porque le defendía del enemigo. ¿Qué quiero decir con esto del anillo? Que lo que reflejaba en ese anillo era lo que hablaba en ese amor entre lo terrenal, o sea, el cielo y lo terrenal, entre Dios y el hombre, ¿no? Después escribió, estando aún a mitad de su juventud, escribió el libro de Proverbios, en el cual encontramos que nos habla de la sabiduría, ¿no? En Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría, el principio, no la sabiduría, sino el principio de la sabiduría es el temor a Dios. En el Salmo 111, que también fue hecho por él, porque también escribió los salmos, también dice lo mismo. El principio de la sabiduría, el principio, no la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Después en Proverbios también escribió que el principio de la sabiduría era honrar a Dios. O sea, que él mismo, en su tiempo de juventud, ese amor que tenía, como hablaba con lo del anillo, el amor que tenía entre Dios y él, entre el cielo y la tierra, proclamaba que debíamos de tener temor a Dios, de que debemos de honrar al Señor. En Job 28:28 dice, servir fielmente al Señor es sabiduría. Servir fielmente al Señor es sabiduría. Y apartarte del mal es inteligencia. Quedaros con eso. Servir fielmente al Señor con temor y honrarle, eso es sabiduría.
Y apartarnos del mal es inteligencia. Eso lo escribe Job. ¿Y qué es lo que le pide Salomón al Señor? Que le haga distinguir entre lo bueno y lo malo. Que le dé inteligencia, el saber apartarse del mal. Dice que es inteligencia. Pero, vemos la sabiduría de Salomón. Todo lo que Salomón había logrado y lo que... Si nos vamos a 1 de Reyes 11, dice, además de la hija del faraón, porque se casó por interés para consolidar su reino, además de la hija del faraón, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amoitas, edomitas, sidomitas e hititas, es decir, mujeres de las naciones con las que el Señor había prohibido a los israelitas, porque seguramente harían que sus corazones se desviaran hacia sus dioses. Pero Salomón, enamorado, se unió a ellas. Cuando Salomón ya era anciano, sus mujeres hicieron que su corazón se desviara hacia otros dioses. Salomón rindió culto a Astarte, a la diosa de Sidonio, y a Milcom, ídolo repugnante de los amonitas. Así pues, los hechos de Salomón fueron malos a los ojos del Señor, pues no siguió fielmente al Señor como lo había hecho su padre David. Vemos que esa sabiduría que Dios le había dado, que esa petición que Salomón le había hecho a nuestro Dios, de distinguir lo bueno y lo malo, había desaparecido. Antes en Deuteronomio estuvimos leyendo que el rey no debe de tener riqueza. Si leemos Salomón entero, lo que pasa es que no, porque si no me voy a alargar mucho, vemos la riqueza. Salomón llegó a ser el hombre más rico del mundo, en oro, en plata, en tejidos preciosos, en maderas preciosas. Cuando hacía un palacio lo cubría todo de oro. Los escudos de los que estaban en la corte con él eran fundidos en oro, pero un oro que era, no sé, 24, 38 quilates, pues ese oro tendría 50 quilates. Y era ostentoso, era vanidoso, era las copas y los utensilios donde él comía, con los que él celebraba sus comilonas, eran de oro. Sus palacios era adornado por el oro. Sus palacios eran los más grandes que había en ese momento. Salomón llegó a ser la persona más rica y en el que más posesión en caballos, en carros, en elefantes. Dice que tenía elefantes, que tenía todo tipo de animales, ciervos, no sé, todo tipo. O sea, que no nos podemos ni imaginar. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le pidió al Señor? Que le diera sabiduría e inteligencia. Y aquí la perdió. Porque dice que se unió a mujeres que el Señor no... Dice, se unió con mujeres de otras naciones con las que el Señor había prometido. O sea, había prohibido, perdón. Dice que empezó a adorar a los dioses más repugnantes, dice... Salomón rindió el culto a Astarte, dice, ídolos repugnantes de los amonitas, que ofrecían, cuando nacían los críos pequeños, los bebés, los ofrecían y los quemaban, y se los ofrecían a sus dioses. Y Salomón, llegó a adorar a esos dioses. ¿Y qué es lo que pasa? Que llegó un momento en que Dios manda al profeta Ahías, con H intercalada, y se presenta delante de un funcionario del rey Salomón. Se llamaba Jeroboam. Dice que se presenta delante de Jeroboam, el profeta, dice que llevaba una capa nueva, se quita la capa y dice que la raja y la parte en 12 trozos. Y le da de esos 12 trozos, gracias Pablo, de esos 12 trozos
le da 10 trozos a Jeroboam y le dice, el reino de Salomón va a desaparecer, pero a ti te voy a dar 10 tribus y a Salomón le dejaré solamente una tribu por honrar a su padre. Y le dejó la tribu de Judá. Y así fue. Vemos, si seguimos leyendo Salomón, vemos como su hijo Roboam hereda el trono. Cuando muere Salomón, Salomón al final se arrepiente, ya era tarde, no sabemos si el Señor, la misericordia de Dios, probablemente sería salvo porque Dios tenía tanto amor por David, que le dejó una tribu, le dejó una parte del reino a Salomón. Y probablemente hizo cosas inexplicables después de haberle concedido lo que le concedió. Pero su vanidad, el tenerlo todo, el poseerlo todo, le llevó a adquirir cosas que el Señor no quería, que estaban prohibidas para el Señor. Y vemos como el hijo de Salomón coge el gobierno y llegan el gobierno. Después, Salomón, después de ser tan rico, había sido el reino más rico de la historia. Dice que cuando llegó al final de los días de Salomón, no había ni un duro en el reino. Se lo había fundido todo. ¿Y qué pasa? Que Roboam le dicen los sabios del reino, los administradores del reino, le dicen, mira, oye, no nos cobres tantos impuestos como nos estaba cobrando tu padre, porque es que no podemos. ¿Y qué pasa? Roboam, en vez de apoyarse en las personas mayores que llevaban en la administración del reino, dice que se apoya en sus amigos, en gente joven. Y dicen que le dicen los amigos, tú le vas a echar cuenta a estos viejos. Venga, hombre, tú sigue cobrando a esta gente para que nosotros podamos vivir bien. Y a partir de ahí llega la decadencia del reino de Israel. A partir de ahí el reino de Israel se parte. Jeroboam, que el profeta Ahías le da 12 tribus para que lo gobierne. Ahí hay una serie de trifulcas. Cuando coge el reino, se pone a adorar a otros dioses. Después de que el Señor, por medio del profeta Ahías, lo hace rey y él se dedica a otros dioses. Fracasa y así fue toda la descendencia, casi toda. Hubo muy pocos reyes que adoraran al Señor. Y vemos cómo una persona que lo tenía todo, que Dios le dio sabiduría, que Dios tenía puesta su mano sobre él, por querer anhelar cosas que el Señor nos prohíbe, su vida fue al traste, su vida fue una ruina, su casa fue una ruina. Tuvo 1000 mujeres, pero ¿para qué? Sus hijos tenían no sé cuántos hijos, 500 hijos, ¿pero para qué? Al final no sabemos ni cómo murió. Sí, sabemos cómo murió, pero si realmente estará con el Señor o no estará con el Señor. Él se arrepintió. Si leemos ya el libro de Eclesiastés, que ya lo escribió, el libro de vanidad de vanidades, él habla ya de su puesto, que él habla de conocimiento, de cosas que él había conocido y que restos de sabiduría que le quedaban. Pero ya, Cantares y Proverbios lo escribió cuando él era sabio. Ya Proverbios lo escribió ya. Al final de Proverbios dice que hay que darle la gloria a Dios. Y él se arrepiente y le pediría perdón a Dios, pero no sabemos si Dios le perdonaría, probablemente. Yo ahí ya no entro. Y quiero hacer referencia simplemente porque así no se va a hacer muy largo, porque esta es he cogido a Salomón como referencia para hablar sobre la sabiduría que da el conocimiento. Y si nos vamos a Daniel, esto fue 1000 años antes de Jesús, lo de Salomón. Y ahora, Daniel, conocemos a Daniel, ¿no? ¿Tú conoces a Daniel, Pablo? ¿Sabes de qué va más o menos? Y yo creo que conocemos todo a Daniel.
Lo voy a dar rapidito porque si no, no me quiero largar. En el año 600, pasan 400 años. ¿Qué es lo que pasa? Que como hemos visto, el pueblo de Israel va en decadencia, hasta que llega un momento en que el pueblo asirio, el rey Nabucodonosor, invade Israel y el pueblo de Israel se dispersa, ¿no? Se dispersa. Y vemos como Nabucodonosor acoge en su reino, en la corte, acoge a muchachos que eran de origen noble. Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran los 4 amigos que después Nabucodonosor le cambió los nombres por Baltasar, Sadrach y Abednego. Eran gente que procedían de la nobleza israelí. Incluso dice que procedían de la realeza, de hijos de reyes israelíes, porque de otra manera, si hubiesen sido hijos de siervos currantes, no lo hubiese metido en su palacio. ¿Y qué es lo que hizo? Nabucodonosor, Asiria, era un pueblo idólatra, era un pueblo que siempre andaba en hechicería, en mística, siempre andaba en eso, ¿no? Y eran totalmente infieles a las cosas del Señor. Y Nabucodonosor quería que Daniel y sus 3 amigos se contaminasen. Querían que estas personas que venían de Israel, que amaban al Señor, adoptasen la vida que ellos llevaban en la corte. ¿Y qué es lo que pasa? Que eran personas que habían conocido al Señor, que venían del pueblo de Dios. ¿Y qué pasó? Que Nabucodonosor le dice: mira, vosotros vais a estar aquí en la corte, vais a vivir como cortesanos, como partícipes de la corona, de mi reino. Yo voy a ser vuestro rey, pero vosotros vais a estar aquí, vais a comer de lo que yo como, vais a vestir como, no, a lo mejor no como el rey, pero sí como los cortesanos que están aquí. Y vais a vivir a cuerpo de rey, y vais a adoptar pues mis leyes, mis normas, mis dioses. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué le dice Daniel? Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, porque sabía que eran alimentos que estaban ofrecidos a los ídolos paganos de los asirios. Y dice Daniel: yo ¿cómo voy a comer estos alimentos que vienen de ser ofrecidos a ídolos paganos, que son totalmente... ¿Y qué pasa? Que el mayordomo que estaba con ellos, pues le dice: mira, oye, que yo dependo de mi rey. Si mi rey se da cuenta de que vosotros no coméis los alimentos del rey y se os pone peor cara, se os pone más delgado, el que me va a matar va a ser a mí. Y le dice Daniel: te ruego que hagas una prueba con estos tus servidores. Ordena durante 10 días nos des de comer solamente legumbres y de beber solamente agua. Y a partir de los 10 días compara. El mayordomo estuvo de acuerdo y durante 10 días hizo las pruebas con ellos. Pasados los 10 días, su aspecto era más sano y más fuerte que de todos los jóvenes que comían de la comida del rey. Con agua y legumbre. Dios le estaba protegiendo. ¿Por qué? Porque ellos tenían temor al Señor. Ellos querían honrar al Señor. Esta es la sabiduría que necesitamos en nuestra vida. Este es el temor. Muchas veces decimos, la sabiduría es el temor a Dios, y pensamos, esto es que tenemos que tener miedo al Señor, que nos va a castigar, que tenemos que andar... No, se trata de eso, de obedecer al Señor fielmente, como dijo Job, servir a Dios fielmente, es sabiduría. Y estos chavales, con 16 años, porque ellos tenían 16 años, estos chavales con 16 años ya sabían que debían de respetar, de honrar, de obedecer al Señor.
Y dice, no nos queremos contaminar. Se conchivearon al mayordomo, el mayordomo decía que no, pero al final los convencieron. Y dice que después de 10 días estaban más sanos que los que comían de la comida del rey. Probablemente nosotros, los cristianos, los que amamos al Señor, los que queremos honrar al Señor, los que tememos al Señor, no necesitemos tanto para vivir, porque el Señor nos va a suplir como suplía a Daniel, a Mesach, a Baltasar y a Abednego, que eran los amigos de Daniel. No vamos a necesitar tanto para vivir, porque Dios nos va a suplir como suplió a Daniel y a sus amigos. Daniel, y ahora después lo vamos a ver con las visiones y todo lo que tenía, quiso siempre reflejar que su pueblo, bueno, seguimos. ¿Qué es lo que pasa? Que llega un momento en que Daniel llega a ser una persona que se hace notar y le pone a la cabeza de todos los cortesanos y todos los administradores del reino, ¿no? Entonces el rey hace un edicto, ¿no? Y hace construir una estatua de oro. Y dice que cuando escuchen sonar las trompetas, dice, cuando hagáis tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la liria, el salterio, la gaita y todos los instrumentos musicales, os pondréis de rodillas y adoraréis la estatua de oro. ¿Y qué es lo que pasó con estos 3 muchachos? O sea, con estos 4 muchachos. Se arrodillarían delante de la estatua de oro. Pues no fue así. ¿Y qué es lo que pasó? Que fueron los 4 pelotas del rey y le dijeron al rey, oye, mira, su majestad, que Daniel, este que tú tienes puesto aquí, que tú has puesto por encima de nosotros, que no... Tú has hecho esta estatua de oro y has dicho que se tienen que arrodillar delante de la estatua cuando... Y yo lo he visto que ellos no se arrodillan. Y va el rey y dice, pues llama a Daniel y a sus amigos. Dice, y Nabucodonosor les preguntó, ¿es verdad que vosotros no adoráis mis dioses, ni la estatua de oro que yo he mandado a hacer? ¿Estáis dispuestos tan pronto como oigáis la música a inclinaros ante las estatuas que yo he mandado a hacer y a adorarla? Porque si no adoráis a la estatua, ahora mismo seréis arrojados a un horno encendido. Y entonces, ¿qué Dios podrá ayudaros? Fíjate, el miedo que le mete, ¿no?, a Daniel y a sus amigos. Pero sorprendentemente, volvemos a ver la sabiduría de estos 4 chavales. De ahí viene la sabiduría, ¿no?, de que yo quería hablar. Dice, el rey le dice, mira, como no os pongáis de rodillas, yo probablemente a mí me llegue y me diga, mira, que te matamos ahora mismo. O te pones de rodillas, te matamos. Digo, tranquilo, luego me pongo de rodillas. Porque somos muy miedosos, porque nos miramos mucho a nosotros, porque anteponemos a nosotros mismos antes que a Dios. Nos anteponemos nosotros antes que a Dios. Yo hablo por mí. Y estos muchachos le dicen, mira, como no arrodilléis, Nabucodonosor le tenía aprecio a estos muchachos porque el Señor estaba con ellos y lo veía cómo andaban, cómo se movían, cómo hablaban, los consejos que daban, las cosas que hacían. Y todo era bueno, lo que Nabucodonosor veía en estos chavales, porque venían de parte de Dios. Pero claro, él era el rey y tenía que ser obedecido. ¿Y qué es lo que le dice a estos muchachos? Dice, después de decirle que si no se arrodillaba lo mandaba al horno de fuego, dice, no tenemos por qué discutir este asunto. O sea que él dice, mira, que no nos lo diga 2 veces, que no hace falta discutir. Dice, no tenemos por qué discutir este asunto. Contestaron los 3 hombres. Nuestro Dios, a quien adoramos, puede librarnos de las llamas del horno y de todo mal que vuestra majestad quiera hacernos. Fíjate la seguridad que tenían estos muchachos de que Dios lo iba a proteger. Y le estaba diciendo,
Y ellos sabían que el rey que tenían, que antiguamente no decía el rey que te mato y ahora te perdono, no. Sino que antes estaba la orden del día de tú no haces lo que yo digo, venga a la horca, a cortarte el cuello, a quemarlo, o a los leones. Todos los días, el reino antes era así. Pero ellos dijeron, todo lo que usted quiera hacernos, nuestro Dios nos va a librar, esa seguridad. Eso es sabiduría, ese temor que tenían a Dios. Más que a su propia vida, de perder su propia vida. Y siguen diciendo, dice, nuestro Dios, a quien nosotros adoramos, puede librarnos de las llamas del horno y de todo mal que vuestra majestad quiera hacernos. Y dicen estos tres chavales, y nos librará. Y dice, pero aún, si no lo hiciera, sepa bien vuestra majestad que no adoraremos a sus dioses ni nos arrodillaremos ante la estatua de oro. O sea, que le dijeron, mira, no hay que discutir, métenos ya en el horno de fuego porque nosotros no nos vamos a arrodillar, lo tenemos claro, porque nosotros queremos honrar a nuestro Dios, queremos obedecer a nuestro Dios. Dice, y nosotros tenemos claro de que Dios nos va a proteger, y dice, y nos librará. O sea, que ellos daban por hecho de que el Señor lo iba a librar porque ellos tenían esa confianza en el Señor, porque tenían esa sabiduría y sabían que Dios tenía el poder para poder ponerle por encima de cualquier tipo de problema. Y ellos lo sabían. Dice, y aunque no nos ayude, aunque Dios no nos salga del problema, aún así nosotros vamos a seguir obedeciendo a nuestro Dios y no nos arrodillaremos ante vuestros dioses. ¿Y qué es lo que pasó? Que lo metieron, esto ya lo sabemos, no estoy contando algo que hay que saber, lo metieron en el horno, ¿no? Dice que dijeron, echar doble leña. Lo metieron en el horno, dice que Nabucodonosor, el rey, amaba, o sea, apreciaba a estos chavales. Y dice que él se acercó al horno para ver lo que estaba ocurriendo, si habían muerto o no. Y dice que al asomarse, dice, entonces Nabucodonosor se levantó rápidamente y muy asombrado dijo a los consejeros de su gobierno, ¿no arrojamos al fuego a 3 hombres atados? Así él le respondió y dice, pues yo veo a 4 hombres desatados. Estaba Jesús. Dice que Jesús, en aquel Dios mismo, estaba allí con ellos. Y dice que sacaron a estos muchachos del horno. Dice que no se había quemado ni un trozo de su ropa. Pasa el tiempo y siguen los siervos del rey, siguen igual, ¿no? Siguen con la envidia, y hacen que el rey escriba un edicto que solamente durante un mes solamente se podrían arrodillar, adorar y se publicaron un decreto real ordenando que durante 30 días nadie dirigiera una súplica a ningún dios ni a ningún hombre, solamente al rey. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hizo Daniel? Y ya con esto termino. Dice, cuando Daniel supo que el decreto había sido firmado, cuando el rey ya había otro rey, estaba el rey Darío. Dice que durante 30 días nadie se podía dirigir una súplica a ningún dios, no se podía orar ni a ningún dios, ni a ningún hombre, solamente al rey. ¿Y qué es lo que hizo Daniel? Dice, cuando Daniel supo que el decreto había sido firmado, dice, se fue a su casa, abrió las ventanas para que todo el mundo le viese, el cual estaba orientado, dice que las ventanas de su dormitorio estaban orientadas hacia Jerusalén, y se arrodilló para orar y alabar a Dios. Esto lo hacía 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho. Entonces aquellos hombres entraron juntos en la casa de Daniel y le encontraron orando y alabando a Dios. Él lo sabía, porque dice que abrió la ventana para que le viesen.
no se ocultó, pero en su corazón lo que había era el honrar al Señor, servir fielmente a Dios, tener ese temor a Dios que trae la sabiduría. Esto es sabiduría, de ser personas que se encontraron, de que lo habían raptado y lo habían llevado a un reino idólatra, místico, de brujería, y ellos pusieron su confianza en el Señor, y el Señor dice que porque Daniel se puso a orar, dice que oraba 3 veces al día, por la mañana, mediodía y por la tarde. Dice que tenía el castigo de ser metido en una fosa de los leones. Una cosa parecida, esto lo sabemos todos, una cosa parecida a lo del horno. Dijo, mira, haced conmigo lo que queráis, pero no voy a adorar a ningún Dios ni a ningún hombre que no sea a mi Dios. ¿Y qué es lo que pasó? Dice que el rey Darío le pasó igual que a Nabucodonosor. Él veía a Dios en estos chavales. Dice, Daniel, siervo de Dios viviente. O sea, Darío se presenta en el foso de los leones a ver si los leones se habían comido o no a Daniel. Y dice, Daniel, siervo de Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves con tanta fidelidad, librarte de los leones? Y Daniel le respondió, viva vuestra majestad para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Pues Dios sabe que soy inocente y que no he hecho nada malo contra vuestra majestad. Dice que lo sacaron y lo encontraron sin ninguna herida, porque tuvo confianza en su Dios. Esto es, todo lo demás ha sido una introducción a este versículo, porque tuvo confianza en el Señor. ¿Por qué no se quemaron en un foso ardiendo? ¿Por qué los leones no le hicieron nada? Porque tenían la confianza puesta en el Señor. Y eso es sabiduría, totalmente diferente a la sabiduría de Salomón, que era de conocimiento, de saber dirigir a un país, porque cuando adquirió esa sabiduría, dirigía a su pueblo. Todos conocemos el juicio de la espada, cuando le dijo que llegaron 2 mujeres, ahora decían que el niño es mío, tal, con la sabiduría con la que actuó, ¿no? Todos sabemos, y muchísimos juicios, ¿no? Pero aquí vemos a estos muchachos indefensos, que no tenían el poder de Salomón. Salomón lo tenía todo y le llevó a despistarse, a descarriarse, como Dios había mandado, incluso antes de que apareciesen los reyes. Dice que había puesto unas enseñanzas que no deberían de tener muchas mujeres, ni muchos caballos, ni muchos hombres, ni muchas cosas que Salomón hizo. Y dice que deberían de tener los reyes esas enseñanzas escritas, y que tenían que leerlas diariamente para que no se descarriasen. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, para adquirir sabiduría. ¿Qué he querido yo decir? Los reyes debían, para que esa sabiduría no se perdiese, para que no se descarriasen los reyes, para que nosotros no nos descarriásemos, tenemos que tener la escritura a mano diariamente y leerla cada día, para no creernos más que los demás y para que la sabiduría de Dios esté con nosotros. Y vemos qué es lo importante para adquirir la sabiduría también. ¿Qué es lo que hacía Daniel? Daniel dice que oraba mañana, mediodía y por la tarde. Dice que cuando él tenía un problema, por ejemplo, cuando dijeron, mira, hay que arrodillarse ante el rey, dice que se fue a su casa, abrió las puertas de las ventanas para que le viesen y se puso a orar
para adquirir sabiduría, hermano, tenemos que honrar al Señor. ¿Y cómo honramos al Señor? ¿Cómo sabemos lo que el Señor quiere de nosotros? ¿Cómo podemos servir fielmente al Señor? Honrando al Señor, obedeciendo sus mandamientos. Son muchos mandamientos, son 600 mandamientos los que hay. Pero dice que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No nos embriaguemos con las cosas de este mundo, porque muchas veces lo tenemos todo y eso hace que nos vayamos. No estoy hablando que pasa aquí, pero sobre todo, tú no ves a las personas que somos más mayores, yo creo que Salomón se empezó a desviar ya de mayor, empezó ya, porque escribió el libro de Cantares, escribió el libro de Proverbios y todavía él llevaba una vida recta. Ya fue al final de sus días, cuando escribió el libro de Eclesiastés, cuando él se desvió, que ya él era madurito. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con honrar, con leer la palabra, con orar cada día. Y intentar de hacer por los demás, dice que es la regla de oro que viene en Mateo, dice que hacer por los demás lo que nos gustaría hacer por nosotros. Eso lo dice Jesús en Mateo. Y nada más, que tenemos que adquirir la sabiduría, pero la sabiduría que tenía Daniel. Después Daniel, Dios le da visiones, o sea, lo que pasa es que me saltan muchas cosas, ¿no? De los sueños que Daniel había sido capaz de revelar a Dios, porque Dios se lo revelaba a él, y él se lo revelaba a los reyes. Pero tuvo visiones que están ocurriendo ahora. Le dio visiones de un futuro para el pueblo de Israel, de lo que va a pasar con el pueblo de Israel, que va a venir un anticristo, que, en fin. Pero el libro de Daniel quiere hacer ver a todos nosotros, a todos los que confiamos en el Señor, que igual que Dios le protegió a él ante la muerte, porque tuvo varias veces, una vez lo metieron en el horno de fuego, otra vez se lo echaron a los leones, y el libro de Daniel quiere hacer ver al pueblo de Israel que igual que el Señor le protegió a él, va a proteger a su pueblo, va a protegernos a cada uno de nosotros. Es lo que en definitiva quiere decirnos el libro de Daniel. Y eso es todo, hermano, que oremos cada mañana, busquemos su palabra, que la Biblia no nos falte, leamos un poquito. Cada día no hace falta leerte media Biblia, sino un capítulo y memorizarlo o no memorizarlo, pero leer la palabra de Dios, como en Deuteronomio. Ya el Señor, antes de que pasen las cosas, Él ya te lo dice, porque viene la palabra de Dios. Y ya no caliento más. La Conchi se ha ido, ¿no? No la veo. Bueno, pues, ¿quién cierra la reunión? ¿Tú no, Sí. María Carmen? Muchas gracias, Francisco. El Señor nos ha hablado